Hola, vamos a hablar sobre esta herramienta MATLAB, que es de esta casa productora, la MathWorks, y encuentran, digamos, toda la documentación y el producto para la descarga en esta dirección electrónica. Recuerden que como miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional podemos descargar todos los paquetes o módulos que contiene esta aplicación y tener por un año, y se puede ir renovando cada año, tal como el convenio que tiene la universidad con MathWorks. Bueno, cuando uno ejecuta el programa, vemos la interfaz gráfica, que tiene tres pestañas: una para las actividades que se hacen regularmente al inicio de una sesión de trabajo. Aquí tenemos otra pestaña para donde se pueden mostrar las diferentes gráficas, que en este momento están deshabilitadas porque no estamos tocando ninguna información o dato que nos permita pues hacer gráficas con él, y va a variar dependiendo del tipo de dato que se esté manejando. Y aquí vemos las apps o las aplicaciones que podemos utilizar con esta herramienta. Tenemos aquí las más usadas: el ajuste de la curva, la optimización, entradas análogas y generadores también de señales. Este es para todo procesamiento de señales. Aquí para el aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo, se tienen, digamos, estas técnicas. Para estadística y optimización tenemos estas otras, y así sucesivamente vamos viendo. Esta última también es muy importante, que es conectividad a bases de datos y generación de reportes. Bueno, entonces estas son pues las tres pestañas, y obviamente podemos dar instrucciones o mensajes aquí en la ventana llamada la ventana de comandos, en el cual podemos trabajar de una manera interactiva con el sistema. Es decir, este es un lenguaje de programación. MATLAB es un lenguaje de programación que se puede interpretar. En el modo interpretado vamos viendo acá los resultados. Por ejemplo, si decimos 5 más 3, entonces lo estamos utilizando como una calculadora y nos da una respuesta de 8, o sea, inmediata. Si no queremos ver la respuesta, por ejemplo, si creamos una variable que se llame x y decimos que es igual a 3 por 7, entonces si le ponemos punto y coma, no veremos el resultado en esta ventana de comandos, sino que simplemente acá en esta ventana que se llama el área de trabajo estaremos visualizando las variables creadas. Una que se crea en forma automática y se va a llamar ans, como de answer, de respuesta, y esa variable tomó el valor de 8 porque dimos una instrucción y no lo asignamos a ninguna variable. Entonces esta va a ir cambiando cada vez que demos una instrucción utilizando funciones o predefinidas o que nosotros elaboremos, y va a ir guardando temporalmente esos valores o resultados. Cambio x no va a cambiar a no ser que nosotros la modifiquemos. Digamos que x es igual a x más 6, o sea, tendríamos que sería 21 más 6, 27. No le va a poner el punto y coma para ver la respuesta. Miremos acá, ya apareció la respuesta. Entonces esta ventana de comandos entonces es para el trabajo interactivo, utilizando pues el lenguaje de MATLAB. También podemos crear un programa o una función y compilarla, de tal manera que es un lenguaje que admite las dos maneras de traducción, que son la interpretación y la compilación. Entonces ya podríamos optar. Obviamente la compilado ya es un lenguaje pues o un código depurado,
y que ya es binario, entonces es mucho más rápido la ejecución. Bueno, aquí estamos viendo un archivo de órdenes. En realidad las órdenes se ven de una manera un poquito más gris, y de texto. Este archivo combina texto con figuras e imágenes. Esto permite entonces tener una buena documentación y de las actividades que hagamos utilizando la herramienta. Entonces yo creé estos archivos de órdenes en vivo, pues se llaman así. Estamos utilizando lo que se llama el editor en vivo. Aquí se hace, para crear un nuevo archivo de este tipo, pues le decimos un nuevo script, un nuevo live script, y nos lo va a generar con una extensión de MLX. Bueno, entonces aquí lo estamos viendo, esa opción. En este video vamos a mostrar la herramienta MATLAB, hecha principalmente para trabajo en inteligencia artificial. Nos ofrece muchas técnicas de aprendizaje de máquina, de aprendizaje profundo y de ciencia de los datos. Estamos en la página de MathWorks, que es la casa productora de esta herramienta, y aquí vemos los menús que ofrece pues esta página, mostrándonos acá todos los paquetes que contiene, digamos, para matemáticas y optimización, para inteligencia artificial, analítica de los datos y estadística. Para generar código, nosotros podemos hacer aplicativos web o de otro estilo, independientes de la herramienta, es decir, la podemos implementar o utilizar. Ya lo que hagamos lo podemos hacer independiente de MATLAB. Aquí tenemos el compilador que permite precisamente eso que les acabo de hablar. Tenemos acceso a bases de datos y reportes, toda una herramienta muy adecuada para poder traer datos en particulares que tengamos en las bases de datos. Ahora hay otro componente para simulación, bueno, y otras aplicaciones que no son pues tan necesarias en este curso. Bueno, les recuerdo pues que aquí se ofrecen muchos también documentación y videos para aprender y enseñar esta plataforma o este paquete tan poderoso. Entonces por eso les quise mostrar estas páginas para que ustedes la visiten, y aquí hacen la descarga del software que les estamos hablando. Bueno, esta es la interfaz que nos ofrece MATLAB, que tiene acá arriba, en la parte de arriba, un conjunto de pestañas que nos va mostrando todo lo que podemos hacer a través de los menús, y que también se van a traducir pues en unas órdenes del lenguaje de MATLAB que se pueden ir digitando en esta ventana de comandos. Se llama así la ventana de comandos, que lo podemos utilizar como una calculadora. Aquí vemos que primero se creó una variable x igual a 3 por 7, y aquí en este lado veríamos que esa variable tiene que existir. Bueno, ya en este momento no está, posiblemente se borró, pero digamos apenas ejecutemos una orden de estas con este comando, entonces ya sí vamos a aparecer el valor de las x. Acá ya apareció x igual a 21, o sea, nos está mostrando en esta área de trabajo la memoria
y conformada por todas las variables que hayamos creado en un momento determinado. Si queremos limpiar la memoria, es decir, liberar el espacio reservado por todas las variables, damos esta comando o esta orden de limpiar que aparece acá en la ventana de comandos. Acá que estamos mostrando en la parte superior izquierda, estamos viendo el contenido de una carpeta que es la que estamos usando por defecto. Se puede cambiar perfectamente aquí la ruta de donde tengamos nosotros los datos en un momento determinado. Esto es para facilitar pues el acceso a los datos o a los archivos que estemos necesitando en un momento determinado. Y aquí que estamos viendo un archivo de scripts donde hay unas zonas que están más oscuritas, que es donde podemos poner o escribir nuestro código y ejecutarlo. Entonces también podemos incluir, vea que combinamos texto con las órdenes y podemos ir viendo los resultados de manera interactiva. Podemos incluir también gráficas y otros resultados para documentar nuestro trabajo e interpretar también los resultados que vayamos obteniendo. Entonces el propósito pues digamos de esta sesión es mostrar algunas de las funcionalidades de MATLAB, o sea, hacer como la primera encuentro con la herramienta. Y aquí vemos que tenemos, digamos, estas dos instrucciones, las podemos ejecutar pulsando F9 o botón derecho y haciendo acá. Y aquí vemos que se crearon esas dos nuevas variables que recuerden que ya teníamos en blanco el área de trabajo y ahora ya tenemos estas dos variables creadas. La primera de ellas es una y cuyo valor es pi, que es una constante, dividido 3. Entonces ese valor es este que aparece acá, que es 1.0472. No nos lo mostró en la ventana de comandos porque tiene un punto y coma. Si una instrucción tiene el punto y coma, no muestra los resultados en la ventana de comandos, pero si no tiene ese punto y coma, sí nos lo está mostrando. Aquí z es igual a un vector fila con 30 elementos arrancando desde 1 hasta 30. Esta es una manera, mírenlo acá lo estamos viendo, de esos valores que se crearon. Con esta otra instrucción pues se está creando una variable a partir de otra ya existente, que era la y. Entonces esta está dividiendo a y por 4. La potencia, entonces se utiliza este operador de potencia y daría 4 a la 2, da 16. También podemos utilizar funciones predefinidas o algunas que nosotros hagamos o creemos. Entonces en este caso estamos utilizando al max, que nos daría el valor máximo entre 2 y 5 y por supuesto da 5. En este otro caso estamos, recuerden que y aquí está diciendo que es una matriz de una fila por 30 columnas, o sea, un vector, realmente una vector fila. Entonces al multiplicarlo por 2, todos los elementos de z se van a ir multiplicando por 2. Acá que estamos agregando o asignando al elemento vectores, asignándole el tercer valor, o sea, el 6. Bueno, entonces aquí, ¿qué se está haciendo? Otra vez limpiando el área de trabajo. ¿Cómo creamos un vector fila? Damos esta instrucción que es abrir
un corchete, escribir los números o los elementos de ese vector separados por una barra, por un espacio, haciendo, pues hundiendo la barra espaciadora o poniendo una coma, tendría el mismo efecto. Y aquí vemos el resultado, que sería, o nos mostraría el sistema. Volvámoslo a hacer. Acá evaluemos esas, ahí creamos el vector fila, observemos que son separados por coma y nos muestra aquí los valores de ese vector fila. En cambio, el vector columna se crea utilizando el punto y coma, o sea que evaluemos y nos daría, observemos que entonces nos queda así, el vector columna quedaría en el otro sentido. Ahora podemos volver en esta instrucción estamos usando una operación definida para las matrices, que es transponer, que se utiliza utilizando, pues, o se aplica utilizando esa comilla simple después del vector. Acá estamos, el vector que existía era vector fila, y entonces el vector 2 al transponer ese va a quedar un vector columna, como aparece aquí, pues, o aquí lo estamos viendo. Observe que acá también quedó viéndose eso. Bueno, seguimos con la carga de importación de archivos. Si lo vamos a hacer vía menú, simplemente daríamos open y buscaríamos el archivo donde se encuentra. Pero si lo vamos a dar por medio de una instrucción, damos esta instrucción y lo cargamos de la misma manera. Ahí ya entonces quedó cargado. Miremos en el área de trabajo, aparecen todos los atributos de unos pacientes que son 100. Aquí vemos que estamos viendo, por ejemplo, si queremos visualizar la edad, damos doble clic en la edad, porque y veremos esos valores. Aquí nos está mostrando. En realidad se le pudo asignar un tipo de datos entero, porque no hay ninguna edad que esté aquí con decimales. Tenemos también la presión diastólica, que la vamos a ver acá. El género ya no va a ser de tipo numérico, sino que va a ser una cadena de caracteres, por eso está acá. Observemos que esa cadena es hombre o mujer. Esas dos opciones hay para esa. Están los apellidos, que también es de tipo cadena de caracteres. Tenemos una lógica, que es si la persona o el paciente era fumador o no. Observemos que entonces el 1 va a indicar verdadero y el 0 va a ser falso. Bueno, entonces digamos, lo que estamos viendo aquí es que ese archivo tiene todas las variables o atributos, las tiene en forma separada, pero también hay un tipo de dato tabla, en el cual vamos a ver todos los atributos juntos, como normalmente vemos una tabla de una base de datos o en una hoja electrónica. Bueno, pero lo más corriente será no tener los datos en el formato de MATLAB, sino que los vamos a traer, si son de algún sitio de datos abiertos, traeremos generalmente datos de planos separados por coma, o provenientes de archivos de Excel. Entonces ahí seleccioné la opción de importar y nos va a aparecer, en un momento determinado nos va a aparecer la opción para importar. Entonces uno escogería, aparece esta ventana pues para uno escoger el archivo que quiere importar. Aquí vemos los formatos reconocidos por la herramienta. Incluso puede uno abrir archivos de Hadoop que estén guardados
en este formato HDF, o puede traer pues de texto, como son los CSV o .dat, que son archivos separados por tabuladores. Bueno, en este caso pues vamos a escoger supuestamente este archivo de indicadores y lo vamos a abrir, y entonces nos va a permitir seleccionar, si no queremos todas las columnas que trae el archivo o todas las filas, podemos hacer una selección en particular de algunas de esas filas y no todas. Bueno, entonces digamos, volvamos acá a el archivo de editor. Acá aparecen todas las órdenes que va generando en forma automática MATLAB. Aquí observen que nos dice que se generaron pues automáticamente. Yo puedo pues obviamente eliminar esto. Lo dejé pues para compartírselo a ustedes. Observe que yo puedo poner eso mismo, ahora generado, y podemos ir llenando esto de instrucciones adicionales. Ahora en este archivo, por ejemplo, si quisiéramos agregar alguna orden o alguna instrucción, pasamos con control E y podemos, observen que ahí ya me quedó una línea de código. Yo puedo poner cualquier otra cosa y poner, por ejemplo, T es igual a cualquier variable que yo tenga acá, digamos age, digamos la media, perdón, vamos a encontrar por la mediana de age. Listo. Entonces ahí ya recordemos que si ya la podemos evaluar y nos va a aparecer aquí que la mediana de la edad es 39. Bueno, aquí aparecen pues todas las opciones de que se crean de forma automática para en el momento de importar un archivo. Aquí se está diciendo dónde está ese archivo en mi computador, y vamos acá. Bueno, aquí este es otro archivo diferente al de los indicadores mundiales, y era un archivo sobre nómina, y solamente miré o seleccioné 2 o 3 columnas, esas 3 columnas que se ven ahí. Bueno, recuerden pues que cuando se importó se pueden borrar las variables, algunas en particular. Digamos, estas, lo que se limpió del área de trabajo fueron las opcionales. Luego veamos pues cómo se hacen algunas estadísticas simples. Ya vimos que cómo se calculaba la mediana. Ahora la media se da y aquí nos debe aparecer este valor que ya dijimos. Podemos sacar la desviación estándar así con ese TD y la encontramos. Bueno, ahí van apareciendo esos valores que no los hemos estado metiendo en ninguna variable. Entonces se supone que en ANS, observenla acá, ANS tiene el valor de la desviación estándar de la edad. Aquí tenemos un percentil o un cuantil para la edad del 75%. O sea, este es el tercer cuartil realmente, y daría 44 como estamos viendo aquí en la respuesta. También podemos hacer gráficas como esta. Observemos, bueno, esta es la misma. La cuestión es que acá esta no tiene los títulos. Si la ejecutamos, observemos pues que nos aparece la gráfica a la cual le podemos insertar el título. Ahí ya tenemos posibilidad de poner, digamos, histograma para la edad.
edad o distribución, mejor dicho, podríamos poner eso mejor, distribución de la edad de los pacientes, y entonces ahí ya quedaría el título, digamos, de los pacientes del hospital X en el año tal que sufren tal enfermedad. Bueno, aquí podemos también poner un eje, en el eje de las Y podemos poner frecuencia absoluta. Podemos cambiar la cantidad de bins. Recuerden que bins son la cantidad de intervalos de clase que se tienen para ver la distribución. Mientras mayor cantidad de intervalos, vamos a ver una figura como con una granularidad más fina. Entonces podemos ver algunos huecos, como está sucediendo en este caso. El ajuste a la normal para este ejemplo no es que esté como muy bueno, no se ve muy bien. Entonces es posible que necesitemos, de acuerdo con una técnica en particular que se vaya a utilizar, es bueno ver la curva normal, si se ajusta bien o no a ojo. Obviamente hay técnicas o pruebas que van a permitir confirmar o no la normalidad de los datos. Bueno, acá en este vamos a poner edad, pues se sabe que es en años, pero pues por agregar, en todo caso siempre debemos poner la unidad de medida de una variable que estemos trabajando. Después de esto lo podemos guardar en memoria, así pues haciéndola acá, la podemos guardar como con una extensión de F y G. Mire aquí, si es una figura de MATLAB, por defecto será F y G, o le podemos dar un formato de los más conocidos por nosotros, o los que usan el bitmap, o podemos utilizar un TIFF o un JPEG para crear esa imagen. Aquí ya teníamos esta imagen creada, vamos a darle otro nombre diferente para que no pues para que se distinga de la que acá, de la que estamos haciendo, de la que ya existía, figura 2, por decir alguna cosa. Listo. Bueno, la podemos guardar, pues ya quedó entonces guardada, y nos la va a mostrar aquí en la misma carpeta porque no le dijimos otra carpeta. Entonces mire que acá la tenemos como figura 2. Eso también se pudo haber hecho de otra manera. Por ejemplo, vamos a hacerla para la altura de los pacientes. Entonces vamos a visualizar las alturas. Aquí la tenemos, entonces le podemos seleccionar e irnos para las gráficas. Entonces podemos escoger esta, o vamos a escoger otra. También podemos escoger digamos que vamos a escoger el box plot o el diagrama de caja y bigotes. Aquí lo estamos ya viendo, pero entonces recordemos pues que ya no es para la edad. Entonces ya tenemos que hablar de la variable que tenemos en este momento seleccionada, para poderle pues asignar un título adecuado. Aquí sería la unidad de medida de la presión, y entonces pues para que quede bien documentada la gráfica y sea autoexplicativa. Bueno, digamos que eso era todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Luego mostraremos más de esta herramienta.